Shalom, shalom queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a diario. Hoy es jueves 14 de agosto, 20 del mes de Av en el calendario hebreo. Ante todo, antes de comenzar con las noticias y todos los datos que damos habitualmente, quiero agradecerles muchísimo por todos los mensajes que me hicieron llegar a través del canal y por otros medios por nuestro primer cumpleaños, el primer año de vida de Israel a diario, y como muchos de ustedes dijeron, que sean muchos más, que sigamos juntos por mucho tiempo más. Ahora sí, decía, jueves 14 de agosto, 20 del mes de Av, llevamos 678 días de guerra, todavía hay 50 rehenes allí en la Franja de Gaza, y vamos a comenzar hoy con dos noticias que no están en los diarios, porque esta madrugada fue interceptado un misil balístico disparado por los hutíes desde el Yemen. No hay mapa porque no sonaron las sirenas, ya que el misil fue neutralizado antes de que cruzara la frontera de Israel, al parecer bastante lejos de la frontera. De todas maneras, en el centro del país hubo reportes de gente que escuchó las explosiones. Unas horas después, los hutíes difundieron un comunicado en el que, como siempre, asumieron la responsabilidad por el disparo del misil y dijeron que apuntaron al objetivo de siempre, el Aeropuerto Internacional David Ben Gurión. La semana pasada, recordemos, habían lanzado drones y nos dieron una semana de respiro hasta esta madrugada, y ya son 69 los misiles disparados por los hutíes desde que Israel reinició los combates en la Franja de Gaza hace 5 meses. Y Galei Tzahal informó en la mañana de hoy que en las últimas semanas se produjo una seguidilla de incidentes dentro de la frontera, dentro de la Franja de Gaza o cerca de la frontera, en los cuales se comprobó que conductores de camiones que transportan ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza eran terroristas o estuvieron involucrados en actividad terrorista de distintas maneras, de forma directa o indirecta, o cooperando, ayudando, incluso en relación con los secuestrados israelíes. Algunos de estos conductores fueron arrestados y son investigados por el Servicio de Seguridad General de Israel, el Shabak. Por ejemplo, un conductor que fue arrestado en Kerem Shalom, el paso, o sea, del lado israelí del paso fronterizo. Su hijo es uno de los terroristas que secuestró israelíes el 7 de octubre de 2023, y el Shabak investiga si él, el propio conductor, estuvo involucrado después en mantener cautivos a los rehenes. Otro conductor que fue detenido también en Kerem Shalom, en territorio israelí, en una zona donde no tenía permiso para estar, dijo cuando lo detuvieron que se había perdido, que se equivocó de camino. Fue arrestado de todas maneras, y luego se pudo comprobar que era un terrorista activo en el Frente Popular de Liberación de Palestina y que fue liberado de la cárcel israelí hace muy poco tiempo en uno de los acuerdos de intercambio que se hicieron durante la guerra. Hay otro caso de un conductor que fue detenido y se confirmó después que es un agente de Hamas. Según una fuente que dialogó con Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, hay más conductores de los camiones de ayuda humanitaria que también se sospecha que están involucrados en este tipo de actividad, e incluso en algunos de los casos están vinculados al Hamas o a la Yihad Islámica. Pero no en todos los casos esos conductores ya fueron arrestados o investigados. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel esta mañana confirmó este informe que dio en exclusiva Galei Tzahal, la radio del Ejército. Confirmó que hubo arrestos y dijo que así seguirá siendo
Los arrestos continuarán en la medida en que haya información de inteligencia relevante. Fin de la cita. Vamos ahora a nuestra recorrida habitual por los diarios y otros medios aquí en Israel. Comenzamos con Israel Hayom, que trae en tapa la imagen de una manifestación de seguidores de la organización chiita libanesa Hezbollah la semana pasada en Beirut. El titular dice: Hezbollah trata de recuperarse, de reconstruirse, pero se debilita. En la bajada, el diario cita una fuente de seguridad de alto rango, según la cual Hezbollah intenta recurrir al contrabando de dinero o a la producción local de armamento, pero recibe golpes casi a diario que le impiden llevar adelante estos planes. Desde que entró en vigor el acuerdo de cese de fuego entre el Líbano e Israel, fueron eliminados 240 terroristas que se suman a los 5.000 del tiempo de la guerra y al menos 13.000 heridos, señala Israel a diario, citando datos que en realidad dio a conocer el secretario general de Hezbollah, Naim Qassem. El artículo sobre este tema ya dentro del diario habla sobre la actividad militar de Israel para impedir el rearme y la recuperación de Hezbollah, y dicen que en cuanto a su situación militar, entre el 70 y el 90% de sus misiles de precisión fueron destruidos. La fuente de seguridad que cita el diario dice que al analizar estos datos y otros, la conclusión es que Hezbollah se ha debilitado todavía más en esta etapa de cese de fuego, aunque de todas maneras y a pesar de todo lo que hace Israel, todavía cuenta con armas sofisticadas. Hace unos días, el ministro de Defensa del Líbano, Michel Menaza, estaba dando una declaración y se le escapó un dato que no tenía ninguna intención de revelar. Admitió públicamente que el gobierno libanés recibe información de inteligencia de Israel y de Estados Unidos en todo lo relacionado con el desarme de Hezbollah en el sur del Líbano. Desde su oficina se apuraron y rápidamente sacaron un comunicado para desmentir esta información, para dar explicaciones que realmente no lograron convencer a nadie. Y en cuanto al desarme de Hezbollah, es un proceso, dicen en Israel, que tomará tiempo, pero todo parece indicar que ya ha comenzado, o por lo menos que las autoridades libanesas tienen toda la intención de llevarlo adelante y cumplir con el plan estadounidense que hace unos días nada más aprobó el gobierno. En Irán están preocupados por este cambio en la política libanesa, preocupados y ocupados. Y esto quedó a la vista con la visita al Líbano del secretario general del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, que se reunió con los funcionarios de mayor rango del gobierno libanés, que le dijeron claramente no más injerencia de Irán en el Líbano. Se pueden ver algunas sonrisas, pero la verdad es que las reuniones estuvieron bastante lejos de un clima agradable y amistoso, porque desde Irán ya habían criticado este plan del gobierno libanés para desarmar a Hezbollah y lo hicieron abiertamente, y el hecho de que el ejército libanés sea quien vaya a tener a partir de ahora, o sea, a partir de que comience el proceso, el monopolio de las armas en el Líbano, y que no haya más milicias armadas causando estragos en el país o arrastrándolo a una nueva guerra. El presidente del Líbano, Michel Aoun, lo dijo alto y claro en la reunión con Larijani. El Líbano, que no interfiere en absoluto en los asuntos de ningún otro país y respeta su privacidad, incluido Irán, no acepta que nadie interfiera en sus asuntos internos. Fin de la cita. También dijo que el gobierno libanés está dispuesto a cooperación bilateral, lazos de amistad con Irán, pero dentro de los límites de
la soberanía y amistad, dijo, basados en el respeto mutuo. O sea, si quieren cooperación bilateral, empiecen por respetarnos. El presidente también dijo que el lenguaje que escuchó recientemente de algunos funcionarios iraníes, o sea, estas críticas al desarme de Hezbollah, es ineficaz. El primer ministro Nawaf Salam hizo declaraciones muy parecidas, lo mismo con distinto estilo, y Larijani, que también es asesor del líder supremo de Irán, Ali Khamenei, trató de salir bien parado diciendo que en realidad es Estados Unidos quien interfiere en la política libanesa y que Irán no tiene intención de intervenir en los asuntos de ningún país, tampoco del Líbano. Este es un tema, por supuesto, que trasciende la información local del Líbano y las relaciones Líbano-Irán, y es importante para Israel, así que vamos a seguirlo muy de cerca y traeremos toda la información a medida que se produzca. Y a propósito de Irán, vamos ahora al rifirrafe entre el primer ministro Netanyahu y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Vamos a verlo. Greetings from Jerusalem to the proud people of Iran. Your leaders forced the 12-day war. El primer ministro Netanyahu difundió ayer en redes sociales este video que estamos viendo, un mensaje dirigido directamente al orgulloso pueblo iraní, en sus palabras, que siguió a una declaración del presidente de Irán, Pezeshkian, sobre la sequía y la escasez de agua en su país. Lo cierto es que en Irán están pasando por una situación terrible de escasez de agua. Los medios iraníes hablan de la peor sequía del siglo. Y en su mensaje, Netanyahu instó al pueblo iraní a salir a las calles a rebelarse contra el régimen de los ayatolás y derrocarlo, y dijo, abro comillas, en cuanto su país sea libre, los principales expertos en agua de Israel inundarán cada ciudad iraní, aportando tecnología y conocimientos de vanguardia. Ayudaremos a Irán a reciclar el agua, ayudaremos a Irán a desalinizarla. Los tiranos de Teherán, continuó Netanyahu, prefirieron enviar cientos de miles de millones de dólares, no a ustedes, al pueblo iraní, sino a Hamas, Hezbollah y los hutíes. Unas horas después, el presidente iraní Masoud Pezeshkian reaccionó con un mensaje en su cuenta de X en el que no desmintió esto que decía Netanyahu de hacia dónde dirige el gobierno iraní el dinero del pueblo, pero escribió tanto en persa como en inglés, abro comillas, un régimen que priva a Gaza de agua y alimentos ahora dice que traerá agua a Irán. Un espejismo nada más. Vuelvo al diario Israel Hayom de hoy, que nos dice en este artículo que es evidente que tratar con Irán requerirá más recursos, conocimiento e incluso intervenciones militares por parte de Israel. Esperemos que no, pero por eso mismo el Ministerio de Educación en Israel decidió transformar el programa de aprendizaje del persa, que hasta ahora se imparte solo en 7 escuelas en todo el país, en un programa adaptado para todos los estudiantes. En la primera fase, durante el próximo curso escolar, o sea 2026, el programa se va a ampliar a 6 escuelas más y en el siguiente curso 2027 se espera que se extienda a docenas de escuelas más. El plan de estudios va a incluir, por supuesto, el aprendizaje del idioma, pero en todas sus facetas, lectura, escritura, comprensión y expresión oral, y se elaborará en colaboración con expertos en la materia. Otros contenidos también que se van a impartir incluyen aspectos culturales, patrimonio e historia de Irán y de la cultura persa. El diario trae el testimonio de un alumno que recomienda este programa de estudios cuando llega el momento en la escuela secundaria en que cada alumno tiene que elegir qué programa elige, qué programa decide estudiar. Entonces, este alumno, Adar es su nombre, dice:
Aquí no solo aprendemos idiomas, sino también estudios de Medio Oriente, inteligencia y seguridad, y en mi opinión, este es uno de los temas más relevantes e interesantes actualmente. De Irán y de la frontera norte pasamos ahora a la Franja de Gaza, el Frente Sur, o volvemos porque al principio también hablamos de la Franja de Gaza. El canal saudita Al Arabiya publicó en las últimas horas algunos detalles sobre las conversaciones que están llevando a cabo desde hace 2 días la delegación de Hamás con funcionarios de inteligencia en Egipto. En Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, informaron esta mañana que los egipcios están trabajando en base a una propuesta integral, o sea, la liberación de todos los rehenes a cambio del fin de la guerra. Para Hamás, como sabemos, el final de la guerra es la condición principal para liberarlos y exigen garantías por escrito de que Israel no va a reanudar los combates una vez que reciba a los rehenes, o sea, que Israel firme, deje por escrito que no va a reanudar después los combates, y también exigen garantías internacionales, o sea, de Estados Unidos. En Hamás también dijeron algo importante respecto de los rehenes: estamos comprometidos a mantenerlos con vida. Según este informe, los representantes de Hamás les comunicaron a los mediadores egipcios que los 20 rehenes de los cuales se sabe que están con vida, siguen con vida, o sea, sobreviven. Y por supuesto, Hamás exige que Israel no lleve a cabo, que cancele el plan de toma de control del total de la Franja de Gaza como condición para llegar a un acuerdo a corto plazo. Todo esto por el momento no fue presentado a Israel, lo están discutiendo entre Hamás y Egipto. Los egipcios tienen intención de finalizar los contactos en un plazo de 2 semanas y hasta fin de mes quieren llegar a un acuerdo o por lo menos a consensos entre las dos partes. Egipto ya tiene antecedentes de haber tenido éxito en este tipo de negociaciones para Israel, con Hamás también, así que solo nos queda desearle que esta vez también tenga todo el éxito para liberar de una vez por todas a los rehenes. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario. Muchísimas gracias nuevamente y que tengamos buenas noticias. Shabbat Shalom.